Buenos días. Primero, permitidme que os presente a mi compañera, mi acompañante. Esta es una bolsa azul y vosotros no. Y como veis, no es un agente autónomo autopoyético. Y yo soy Paco Capella y vosotros no. Voy a basar esta charla en el material que preparé para una charla que está disponible en Internet, en YouTube, en una serie de programas que se llama TEDx. Si no encontráis la referencia es muy sencilla, buscáis mi nombre y el título, sencilla receta para el progreso, libertad, y ahí está. Esas charlas, si no las conocéis, tienen que ser muy intensas, el tiempo máximo es 18 minutos. Entonces, me llevó muchísimo tiempo meter toda la cantidad de ideas que voy a meter en esta presentación, pero aquí las voy a dar como con más calma y más abiertas a la discusión. Esas charlas no se discute nada, simplemente un presentador da una presentación y luego se pasa al siguiente y ya está. Pero quiero aprovechar el material porque me di cuenta que más o menos sirve como buena introducción para las ideas de la libertad. Entonces la idea es que esto es el accesorio, que es un programa culinario, Mr. Chef, y presentar una sencilla receta para el progreso. Si queremos una sociedad que progrese, y aquí ya podemos lanzar la primera pregunta, ¿qué es progreso? ¿Progreso es simplemente progreso material, que seamos todos más ricos? ¿O alguien tiene que decir, bueno, no, si hay gente que se queda atrás, que son pobres o hay desigualdad, eso ya no es lo mismo, ya no es progreso? O si hay, digamos, pobreza, no, si somos todos ricos materialmente, pero moralmente no estamos enriquecidos, no somos mejores personas, pues podemos discutir si eso es progreso. Entonces, la sencilla receta para el progreso solo tiene un ingrediente, o el ingrediente principal es simplemente libertad. ¿Qué otro nombre le damos a la libertad? Propiedad o derecho de propiedad, o propiedad privada. Y una última manera de referirnos a la libertad, principio de no agresión. No vale golpear a otros, no vale agredir a otros. ¿Cuál es la dosis que recomendamos? Pues toda la que podamos conseguir, cuanta más mejor. Digamos que esto no es como la sal, que te puede estropear un guiso y además ya no tiene marcha atrás, sino que cuanta más podamos añadir, mejor. A veces nos dirán, bueno, no, pero es que la libertad hay que compaginarla con otras cosas como igualdad o justicia social, tal. Pues hombre, los liberales creemos que todas esas cosas se consiguen con cuanta más libertad mejor, y que si hay algunos problemas sociales no son por exceso de libertad, eso sería rarísimo, sino que suele ser porque falta libertad, porque alguien nos la está quitando. Si no tenemos la libertad, como desgraciadamente es nuestro caso, pues por eso estamos aquí, para intentar conseguirla, intentar promover las ideas de libertad en la sociedad, gente joven como vosotros, y que se liberalicen cosas, que se privaticen, que se eliminen todas aquellas prohibiciones que no están realmente justificadas porque no son agresiones. Una crítica típica al mensaje liberal dice, es que lo que proponéis es la ley de la selva, la ley de la jungla, ¿no? El capitalismo salvaje. Todos nos matamos unos a otros, o no os importa que nos pisoteemos, o que los ricos pisoteen a los pobres. Y de hecho, la gente que triunfa solo lo ha conseguido porque ha pisoteado a los demás. Bueno, pues si sabes algo de economía, sabes que eso no es cierto. Y el mensaje liberal no consiste en eso, clarísimamente no consiste en eso. Y ya cansa oírlo, y cuando oyes a la gente decirlo, mira, yo no sé si esto es ignorancia o mala fe, pero entérate un poco. En la sociedad libre hay reglas. Leyes, normas, como queramos llamarlas. ¿Y qué normas son? Pues son normas muy sencillas. No robar, no matar, no secuestrar, no violar, las que se os ocurran de ese tipo. No contaminar al vecino, no crear externalidades negativas. De nuevo, con las tres palabras clave o mágicas, las podemos resumir con: en tu propiedad, con tu propiedad, eres libre de hacer o no hacer lo que tú quieras. Lo único que no puedes hacer, es decir, la libertad sí que va a tener límites, es agredir a otro. No puedes agredir la propiedad ajena. Igual que decimos, tu libertad acaba, ¿dónde? Donde empieza la libertad de los otros. Es lo mismo que decir, tu propiedad, ¿dónde acaba? Pues donde empieza la propiedad de los demás. Si solo definimos una sociedad con esa norma, alguien podría decir que eso es un plato un poco raro, con una sola regla, un solo ingrediente. Entonces, en la sociedad hay muchísimas más reglas. ¿De dónde vienen estas reglas y cómo podemos añadirlas? Con contratos. Y de hecho, basta, bueno, no hace falta ser jurista, yo no soy jurista, pero veo la inmensa mayoría de las reglas que me afectan a mí y que regulan nuestra conducta, no son simplemente principios de no agresión y principios de propiedad, sino son reglas que o son contractuales o se pretende que son contractuales o que tienen carácter más o menos contractual. Las constituciones incluso se justifican o se intentan justificar como esto es fruto de un pacto, de un acuerdo social que hemos llegado entre todos.
Es decir, la gran parte, la mayor parte de las reglas sociales van a ser resultado de contratos. Entonces, tenemos que aclarar desde un punto de vista liberal qué es un contrato. Pues un contrato, ¿y cuándo son los contratos válidos? Pues un contrato básicamente es una máquina, un sistema para generar nuevas reglas. Los propietarios acuerdan, se ponen de acuerdo en restringirse mutuamente, en obligarse a cosas o prohibirse cosas. Pero tienen que hacer esto libremente. No pueden obligarse unos a otros sin que una de las partes no se acepte que diga que no. Es decir, no se puede obligar a nadie a participar en un contrato. Luego, los contratos solo afectan a las partes contratantes. Yo no puedo contratar con Walter. Abrimos un restaurante tú y yo, y luego le decimos a Carlos que Carlos nos tiene que financiar. Y luego Martín se tiene que comer nuestro menú. O llega uno de ustedes, llega Pilar y dice, no me gusta vuestro menú, os lo quiero prohibir. Los contratos solo obligan a las partes. Y si quieres tú relacionarte con alguien, tendrás que convencer a esa otra parte. Los contratos no son algo unilateral, son algo bilateral. Cosas problemáticas o provocativas. Los contratos, ¿hay que cumplirlos o no? Dices, los contratos, si alguien entiende lo que es un contrato, uno se está comprometiendo a hacer algo. Está aceptando que se le puede obligar, incluso por la fuerza, a cumplir lo que ha pactado. Los contratos no son meras declaraciones de intenciones, promesas, digamos, informales, sino los contratos son compromisos formales, se documentan, suele haber testigos, garantías, avales, se intenta que esté claro lo que quieren decir, exigibles, y exigibles por la fuerza. Entonces, provocación. ¿La esclavitud contractual tendría sentido en un régimen liberal o no? O los contratos laborales en el que alguien dice, oye, yo tengo que ir a trabajar 5 días, ¿me puedo poner en huelga o no me puedo poner en huelga? ¿Cuándo puedo incumplir el contrato? ¿Cuándo lo puedo dejar? Y dice, oye, pues ya tienes una cláusula de rescisión que pone aquí que no te puedes ir salvo que me pagues 2.000 millones, un futbolista o lo que sea. O tienes una cláusula que por ningún motivo, salvo que te pongas enfermo y te mueras, pues puedes dejar de venir. Entonces, la idea a discutir está muy claro que en el contrato tiene que haber una posibilidad de entrar o no entrar, pero ¿cómo es la salida de un contrato? ¿Y qué se hace cuando los contratos se incumplen? ¿A quién recurres? ¿Tiene que haber un único juez? ¿El Estado es el único juez para todos los contratos? ¿O puede haber, como dicen muchos anarcocapitalistas, y en esta parte tienen mucha razón, muchísimos jueces en competencia que sean los que vigilen y los que dictaminen cuando un contrato no se cumple o cuando hay un conflicto entre las partes? ¿Por qué sabemos que la libertad funciona? Si alguien nos dice, oye, todo esto son invenciones tuyas. Y dices, pues vamos a hacer un repaso de evidencia empírica y de argumentos teóricos. La evidencia empírica, de los ejemplos más claros que se ponen, es de un caso histórico como Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte desde un satélite que ni siquiera se ve, de la poca industrialización, del poco avance económico que tiene. Y aquí no hay excusas de, es que son pueblos diferentes, es que tienen tradiciones históricas diferentes, es que geográficamente son muy distintos. Oiga, no, esto es a partir de más o menos 1950, los años 50, donde uno sigue un régimen, Corea del Sur sigue un régimen más o menos liberal o más libre y Corea del Norte un régimen comunista totalitario. ¿Queréis más ejemplos? Pues vosotros sois muy jóvenes, no habéis vivido la mayor parte de vosotros la Unión Soviética, pero la Unión Soviética y el telón de acero pues eran los regímenes socialistas o el socialismo real. Comparar eso con el resto del mundo. Un caso muy claro, pues Alemania del Este cuando existía, Alemania del Oeste. La Alemania que se llamaba democrática contra la otra que era federal. Yo me acuerdo que de pequeño cuando no tenía ni idea de liberalismo y todas esas cosas, sonaba mejor la democrática, porque era democrática, la otra era solo federal, que dices, no sé qué quiere decir, pero no suena especialmente atractivo, mientras que los otros presumen de demócratas. Comparad Cuba, Venezuela hoy día, comparadlo con cualquier otro sitio. Esas comparaciones a menudo se pueden hacer de forma más sistemática midiendo índices. Y en estos índices podemos discutir cómo medimos cosas como cuánta libertad hay en una sociedad y cómo medimos cosas como cuánto está progresando una sociedad. Simplemente, de nuevo, es el crecimiento del PIB, es el crecimiento de los derechos humanos, derechos morales, derechos sociales, cómo se mide. Pero casi todos los indicadores, en realidad todos los indicadores señalan lo mismo, que a mayor libertad hay más progreso. Progreso económico, progreso moral, todo. Y aquí un breve inciso. A menudo se nos acusa a los liberales de que solo hablamos de economía o de que se insiste sobre todo de economía y eficiencia, ¿no? Y de resultados. Y de hecho esta charla está un poco orientada al progreso. Pero la libertad es muchas más cosas. La libertad es libertad de pensamiento, libertad de investigación, libertad de expresión, libertad de educación,
Libertad de consumir cualquier tipo de sustancia, cualquier tipo de alimento o cualquier tipo de drogas. No sé si en esta semana lo discutiremos, pero una de las cosas que tenemos más claro los liberales es que las drogas hay que legalizarlas ya y que que la prohibición de las drogas es uno de los problemas más graves y más absurdos que tiene la sociedad, porque es un crimen sin víctima en el que constantemente se están creando problemas a todas las partes. Libertad reproductiva, libertad sexual. Ahora hay el tema, por ejemplo, de los embarazos, ¿cómo se dice? La gestación subrogada, ¿no? Pues el liberal dice, oiga, si están las dos partes de acuerdo, ¿qué problema va a haber? Aquí se ve claramente que a los de izquierda les dejamos muy descolocados cuando los liberales insistimos muchísimo en las libertades morales, mientras que a los de derecha ellos se sienten muy cómodos con las económicas, pero las morales les incomoda más. Pues en el caso eso de que ahí hay sexo, reproducción y además dinero, pues ahí ya te enfrentas a todo el mundo. Y dices, oiga, ¿me quiere explicar qué problema hay? ¿Esta persona se va a beneficiar? ¿Se van a beneficiar ambas partes? Lo discutimos luego, igual ya lo estáis pensando. A la explotación, es que los pobres van a ser explotados, todo eso. Bueno, pues luego lo discutimos. Argumentos teóricos muy sencillos. El ojo del amo engorda al caballo. Es decir, cuando algo tiene dueño y tiene un dueño claro e identificable y que se puede beneficiar, ese dueño se preocupa de que esa propiedad no se estropee, que no se eche a perder y que mantenga su valor y que, si es posible, lo mejore. Las cosas que son de varios siempre dan problemas. No sé si tenéis alguno, los que sois muy jóvenes, ya veréis cuando seáis propietarios de una vivienda y tendréis ahí las reuniones de la comunidad de propietarios y veréis lo complicado que es, O simplemente cuando salimos a la calle y vemos el espacio público, pues suele estar peor mantenido, más sucio, con más vandalismo, pintados, o siempre hay más problemas que en el espacio privado. En un centro comercial privado todo va a estar mejor cuidado, porque hay ese interés local y ese conocimiento ahora del que hablaremos también. Lo igual, aquí es la idea del fruto de su trabajo. Si permites que la gente se quede con los frutos de su trabajo o con la gran mayoría, la mayor parte de los frutos de su trabajo, pues estás incentivando que trabajen más, y que no solo trabajen más, sino que inviertan más. Entonces el liberal siempre está a favor de impuestos más bajos, más bajos, más bajos, más bajos. Que llegamos a cero, pues alucinaremos, no lo creeremos, pero siempre que bajemos estamos yendo en la buena dirección. Luego, que no haya obstáculos, que no haya trabas burocráticas. Voy a hablar luego de enemigos de la libertad, y uno de los sectores, de los grupos típicamente enemigos de la libertad es el de los burócratas, porque se suele decir en los países más corruptos que el burócrata lo que quiere es poner dificultades para luego vender facilidades. Es decir, él necesita crearte un problema para luego venderte la facilidad de si me pagas, nos saltamos todo esto. O simplemente yo justifico que estoy aquí. Pues cuanto más agilicemos los trámites, cuanto más simples sean las leyes, cuantas menos regulaciones absurdas haya, mejor. El comercio, igual, cuanta menos barrera al comercio haya, tanto nacional como internacional, mejor. Aquí quiero resaltar una idea. Los liberales insisten muchísimo en que el comercio beneficia a todo el mundo. Esta idea es problemática. Es decir, el comercio libre beneficia obviamente a las partes que están intercambiando, porque si no, no lo harían. Pero si yo soy el competidor de uno y conmigo no comercian, a mí esta relación libre me perjudica. Es decir, si yo soy un productor aquí español malo y abrimos las fronteras y hay otro productor portugués mejor, más barato, pues a mí que la gente pueda negociar y comerciar con el portugués, a mí me fastidia, yo me siento perjudicado, mi negocio se va al garete. Entonces tengamos cuidado al decir, es que el comercio beneficia a todo el mundo. No, hay gente que se puede ver perjudicada. Ahora el intervencionista, ¿por dónde iría? Luego a esta gente que se ve perjudicada hay que ayudarles, ¿no? Porque han sido perjudicados por esta acción estatal que ha sido quitar esa barrera comercial. Pero la realidad es toda la contraria. Dices, al revés, acabamos de descubrir que alguien se estaba beneficiando de que no pudiéramos comerciar con otros. Luego esta persona que ha ido, este comerciante malo, en este caso era yo, que ha estado recibiendo toda esa subvención o todos esos beneficios excesivos por no tener competencia, ahora encima quiere que le ayudemos, en vez de pagarnos a los demás, en vez de compensarnos por todas las oportunidades comerciales que hemos perdido mientras él disfrutaba de esas trabas comerciales. O sea, que el reconocer el hecho de que alguien puede salir perjudicado no significa que haya que ayudarles o que haya que parar esa liberalización o que haya que, compensar de alguna manera. No solo es que la libertad funcione,
es que la falta de libertad no funciona. Y no solo no funciona, sino que es imposible que funcione. ¿Cómo llamamos a la falta de libertad de los liberales? Pues esencialmente socialismo. Digamos, el régimen en el que el Estado o un órgano central es dueño de todo, lo planifica todo, lo decide todo. ¿Y por qué el socialismo no puede funcionar? Igual ya conocéis esto, pero son básicamente 3 problemas. Problemas de información, problemas de incentivos y problemas de corrupción. Lo voy a hacer en orden contrario porque es más fácil. Los problemas de corrupción es la máxima de Lord Acton de que el poder corrompe, el poder absoluto corrompe de forma absoluta. Hay una escuela de la economía muy interesante, se llama la elección pública, que dice, bueno, vamos a analizar las decisiones de nuestros gobernantes, de nuestros representantes, de los burócratas, asumiendo que son gentes reales, asumiendo que son personas, pues como todos los demás, que no son ángeles desinteresados, y no creyéndonos lo que nos dicen de que lo hacen todo por el bienestar general y por el bien común, sino que ellos tienen sus intereses particulares y van a beneficiar a sus amigos. Entonces esa es la realidad del ser humano. Cuanto más poder des a esta gente, pues estás creando un sistema muy peligroso. Ese es el tema de la corrupción. El tema de los incentivos, Marx dijo una barbaridad que además, desgraciadamente, luego mucha gente, suena también, mucha gente la repite, ¿no? Aquello de a cada cual según sus necesidades y de cada cual según sus capacidades. Pero el ser humano es como es. ¿Y cómo somos en realidad? ¿Nos gusta dar? ¿Nos gusta dar gratis? Si somos honestos, no. ¿Y nos gusta recibir? Sí. ¿Nos gusta recibir gratis? Claro. Luego, si aplicamos esas reglas, ¿qué va a hacer la gente? Pues para recibir, exagerará su necesidad, llorará, y lo ves en las noticias constantemente, un sector desfavorecido y tal, todos llorando, somos víctimas, quieren echarnos de nuestros pisos de protección, de lo que sea, y todos, bueno, oigan, no es que quieran echarles, es que viven ustedes en el centro de Madrid y les vamos a llevar a las afueras, que es más barato, porque estos pisos pues se han revalorizado y vamos a venderlos. No, nosotros queremos seguir viviendo aquí porque tenemos derecho, llevamos aquí 20 años. La gente siempre victimismo, victimismo. Y el victimismo no es solo de los pobres, los sectores ricos más bestias, cada vez que les intentas tocar algo, nos quieren quitar esos derechos que nos hemos ganado, que nos hemos conquistado. Y al revés, si cada cual tiene que dar según sus capacidades y no queremos dar, pues no desarrollaremos nuestras capacidades o las ocultaremos. Entonces, este sistema, por el lado de los incentivos, va a fracasar. Otro ejemplo es, dices, vale, en el mundo ideal socialista, en esa utopía, ¿quién recoge la basura? ¿Quién limpia los retretes? ¿Quién hace las cosas que nadie quiere hacer? En la sociedad libre capitalista, pues les ofreces un premio y ves según la oferta y la demanda, y das más beneficios a quien lo hace mejor y castigas con pérdidas a quien lo hace peor. En el mundo socialista da igual que tengas pérdidas, si no son tuyas. Igual que en la empresa pública la estás siempre refinanciando. Y el tema de la información, que es el curiosamente más interesante porque la gente igual no ve, y es que aunque todo el mundo fuera honesto, es decir, no hubiera corrupción, y aunque los incentivos estuvieran bien alineados, esto lo descubre Ludwig von Mises y luego Friedrich Hayek insiste sobre ello, el socialismo es imposible por problemas de información, porque las sociedades son órdenes demasiado complejos como para ser planificados de forma centralizada. Y en las sociedades, sobre todo en la medida en que son modernas, grandes, extensas, dinámicas, solo funcionan los órdenes espontáneos, los que emergen, los que se van adaptando de forma local y parcial, mediante múltiples ajustes, los que utilizan la información de todo el mundo, como hablaba Hayek, del conocimiento tácito, disperso. Tácito quiere decir que no es formalizable, que no se habla de él, son cosas que sabes hacer, aunque no sepas escribirlas y explicárselas a otros. Pues se suele decir que el planificador central no puede ni obtener la información necesaria, ni procesarla, ni emitir los mandatos, las órdenes para coordinar a la sociedad. Es imposible. Luego, todos los argumentos van en contra del socialismo, todos. Es que no hay ninguno que lo defienda. Y todos van al revés, a favor de la sociedad, de la libertad. Prueba que el socialismo no funcionaba era que tenían que construir un muro para que la gente no se escapara. Ellos decían que era para evitar ser invadidos, pero todos sabíamos que era... De nuevo, es curioso, aquí solo los más mayores, que somos unos pocos, se nos nota por la falta de pelo, a casi todos, nos acordamos de la Unión Soviética. No sé si conocéis que Paul Samuelson, gran economista, premio Nobel, llegó a decir que la Unión Soviética era una economía que funcionaba y que los datos económicos de la Unión Soviética demostraban que el socialismo podía funcionar, incluso ser superior al capitalismo.
es divertido lo ingenuos que son algunas personas a la hora de no darse cuenta de que te están engañando, de que te la están colando, de que todas esas estadísticas son falsas, de que había lo que se llamaban los pueblos Potemkin, que eran pueblos ideales, que eran los que enseñaban al turista o al espía o a alguien para decir, mira lo bien que nos va, y era todo decorado, era todo falso. Entonces, la idea, el socialismo es tóxico, es nocivo, es peligroso. Ellos te hablan de progreso, pero el progreso que te venden es el de ir muy deprisa, pero tirándote al acantilado, o sea, el dar un paso al frente y volar, vas a ir muy deprisa, mucho más deprisa que si vas simplemente andando, pero al final te vas a dar un ostión, con perdón, contra las rocas. Otra manera de presentar las ideas liberales desde el punto de vista político es pues, ver qué orientación tiene la gente, si es más de derechas o de izquierdas, o más conservador, o más, pues eso, socialista, socialdemócrata, pero igual os habéis sentido incómodos cuando os preguntan, ¿tú eres de derechas? ¿Tú eres de izquierdas? No, entonces eres de centro. Tampoco. Entonces hay que presumir y decir, yo estoy arriba. Perdona, pero estoy por encima. Sí, en el diagrama de Nolan está puesto para que los liberales estemos por encima. Aquí es cuánta libertad te dan en cada eje. Libertad económica, ese eje de la derecha, libertad personal, el eje de la izquierda. Y el liberal es el único que te las da todas. El conservador te da las económicas, pero te quita las personales, las sexuales, las morales, como queráis llamarlas. El progresista te deja las morales, es muy de fiesta, porro y esas cosas, pero te quita el dinero todo lo que puede. Y el centro tan guays, pues te las quita a medias. O sea, los de centro no sé de qué presumen, porque es que simplemente te quitan unas menos, pero te quitan las otras más. Y entonces, preguntas que podéis hacer a la gente. Os recuerdo que esto es, yo estaba en la charla TEDx como provocando a la gente, la pregunta ahora es, vale, si la libertad es tan maravillosa, ¿por qué ustedes no son liberales? Aquí es que la audiencia está invertida, al revés, se supone que si habéis venido aquí es porque tenéis alguna motivación, pero yo ahí no sabía lo que me iba a encontrar, ¿no? Entonces, yo asumo que hay mucha gente que no se va a dar por convencida con todos estos argumentos, entonces nuestra pregunta, y vamos a entrar en eso muchas veces estos días, ¿por qué el mensaje liberal cuesta tanto transmitirlo, cuesta tanto que cale? Entonces, una razón de no ser liberal es por miedo a los demás. Ves a gente con mucho pelo, y entonces dices, este es un poco heavy, criminal, no sé, ¿por qué no se corta el pelo? Ves a gente con tatuajes, dices, no sé, ¿este qué me va a hacer? Entonces, yo entiendo que puede haber un miedo a la gente y que la sociedad libre parece que te deja indefensa. Aquí conviene que recordemos a la gente, oiga, que el derecho de propiedad incluye un derecho de defensa razonable. No se trata de que renunciemos a defendernos. Este es el más bonito. Es por amor. Entonces les decía, pues a ver, miren a su vecino y díganle, no, cójanle la mano y dense un beso. Digan, yo, porque te quiero mucho, porque me importas, porque eres lo más importante para mí, te voy a quitar la libertad. ¿Por qué? Porque yo sé lo que te conviene y tú no. Porque tú no sabes elegir por ti mismo. Entonces yo, por amor, te voy a quitar la libertad. Dice, esto hasta cierto punto, con los niños, puede valer. Y hay una línea de liberalismo, o no sé si le queremos llamar liberalismo, se llama liberalismo paternalista o paternalismo liberal, que bueno, ciertas conductas en las que los individuos sistemáticamente se ve que tenemos sesgos o nos equivocamos, somos irracionales, cierta intervención, ciertas limitaciones a nuestra libertad podrían estar justificadas. Pero por lo general, ¿no? Pero esto se vende mucho, es decir, siempre es ¿por qué nos quitan la libertad? Siempre es por el bienestar general, y si la gente te habla de tu bienestar es porque te quiere, ¿no? Entonces, hay que provocar, o sea, que me amas, ¿verdad? Y me amas, ¿no? Y entonces me quieres quitar la libertad. Qué buena persona eres. Y yo no sé cómo agradecértelo, de verdad. ¡Ah! ¡Cuánto te quiero! Por los pobres. Esto es ya, dices, bueno, es que, ¿qué haces con los pobres? Dices, la solución más sencilla, joder, hay ricos, hay pobres, el problema se elimina rápidamente. Se quita la riqueza a los ricos, se les da a los pobres, ya está, deja de haber pobreza, y los ricos, pues, no sé, que se fastidien un poquito, les dolerá, pero no les dolerá mucho, porque aquello de la utilidad marginal decreciente, pues esa riqueza les dolerá un poco menos. Esto suena de maravilla, el problema es que no funciona así, el mundo no es así. Si haces los números, y esto Rayo lo hace a menudo, es que ves que por mucho que le quites mucha riqueza a los ricos, a los pobres les va a llegar calderilla, porque los pobres desgraciadamente son demasiados. Y los ricos no son tan ricos, aparte que vas a estar entonces destrozando todo el aparato productivo de la economía. Lo que demuestra que cómo se sale de la pobreza es de verdad con libertad económica.
Y hay algunos sitios donde con muchísima libertad económica, pero con menos libertades morales o con quizás restringiendo otras, tipo Singapur y todos los dragones asiáticos, igual no lo conocéis, pero en los años 60-70 esta gente se moría de hambre. Tenían que huir de sus países en barcos para que no les mataran o para no morirse de hambre. Y ahora son potencias económicas. Corea del Sur, Taiwán, todo esto, pues en 30-40 años han dado un despegue económico brutal. Entonces, realmente de la pobreza se sale con libertad económica. Y luego, si tú quieres ayudar a los pobres, a mí me parece estupendo. Pero me parece estupendo que lo hagas, no que lo digas. Y luego me parece estupendo que me lo propongas, no que me lo impongas. Porque si me lo impones, igual me cabreo, igual te digo, ¿quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer yo? Dame un plan atractivo que funcione y ya verás cómo yo me apunto. Pero el problema es que la mayor parte de la progresía, con perdón, es hay que ayudar a los pobres, hay que ayudar a los pobres, y a los pobres nadie les ayuda nunca. Los presupuestos generales del Estado no van orientados a los pobres, van orientados a los votantes y ahí está la clase media, y la pobreza sigue existiendo ahí y no hay manera de quitarla porque realmente a la gente no le interesa más que hablar con ella, de ella, no solucionarla. El tema de moda hoy día, como la pobreza tiende a desaparecer, el tema es la desigualdad. Yo entiendo que les preocupe. A todos los que me dicen, y esto algunos austríacos caen en ello, o algunos economistas caen en decir, la desigualdad no nos debería preocupar. Yo digo, moveto, que somos subjetivistas. ¿Quién eres tú para decir a la gente lo que debe valorar o no? Si tú sales a ligar y eres feote y el otro es guapo, vas fastidiado a decir, joder, yo los restos aquí, madre mía. Y dices, normalmente al revés, tú prefieres salir a ligar con alguien más feo que tú para resaltar. Y entonces, cuando os llamen para quedar, si es el otro el que te ha llamado, sospecha, porque tiene un interés. Entonces, que la desigualdad moleste, incluso tiene sentido evolutivo. Tú no sabes en una sociedad qué nivel de vida es conseguible, no ya aceptable, sino conseguible. Luego miras a los demás y ves, oye, que todo el mundo lo está consiguiendo, ¿por qué tú no tienes un buen coche, una buena casa, una buena familia, un buen trabajo? Entonces, debe ser que lo estoy haciendo muy mal, entonces tengo que corregir esto de alguna manera. Entonces, la envidia es como ese acicate para o conseguirlo tú o fastidiar al otro para igualarse al menos y estar socialmente en el mismo estatus. Pero aquí hay que decirles a los demás, vale, o sea que el problema es que eres envidioso, porque si lo que queremos es fomentar la envidia, podemos crear sociedades con muchísimo conflicto y muy peligrosas. Y luego, retar a la gente. ¿Realmente crees que todos los ricos, o la inmensa mayoría de los ricos, han robado? ¿Realmente crees que Amancio Ortega ha robado? Hay gente que sí, que está explotando a un montón de trabajadoras ahí gallegas que trabajan de autónomos falsos y no pagan a la seguridad social y tal. Digo, bueno, pero ¿ha obligado a alguien en contra de su voluntad? ¿Tiene a alguien esclavizado? ¿No? O todos los demás, igual, sobre Mercadona, los trabajadores de Mercadona siempre saben lo mal que viven, y dices, pero si hay tortas por entrar a trabajar en Mercadona, ¿no? Entonces siempre la gente está con ese mensaje de que los ricos no lo merecen. Yo siempre digo, ¿pero cómo lo sabes? Es decir, ¿tienes pruebas? Es obvio que Mario Conde no lo merecía, es obvio que Rodrigo Rato no lo merecía, es obvio que hay montones de personas que no lo merecen y que está muy bien que los liberales señalemos con el dedo, oiga, que ese tío está muy cerca del poder y que probablemente está practicando todo tipo de amiguismos, contubernios, corruptelas. Pero hay muchos ricos que también lo son porque han generado riqueza y les hemos hecho ricos los demás, les hemos dado nosotros la riqueza al comprar sus productos. Luego, el tema de la riqueza, aquí me voy a saltar un tema, no os lo he dicho al principio. Voy a decir muchas cosas, pero hay otras que no las voy a decir y espero que alguien se dé cuenta y las saque al final, de qué problemas puede haber o qué cosas no he mencionado. Ya os lo diré esta tarde también. Os animo a fijaros en las cosas que no digo o que dejo pasar. A ver, es que usted no ha hablado de esto y es importante. Vale. Entonces, ¿por qué la libertad, al final, si es tan buena, es tan pequeñita? La tenemos ahí en una esquina y hay tan poca. O al menos nosotros valoramos que hay poquísima. Si lees, yo leo Público y El Diario pues casi todos los días, muchos de esos artículos, y vivimos en el neoliberalismo rampante y en el capitalismo financiero más salvaje y el Estado apenas existe y todos los servicios sociales están desmantelados. Y dices, ostras, y la propiedad privada se respeta, entonces ya, y las drogas están legalizadas, entonces ya no sé para qué estamos aquí, ¿no? La realidad es que no, que el Estado es importante, que los impuestos son altos y que hay muchísimas regulaciones. Ojo, no creamos que todo va mal o que todo va peor.
los homosexuales ahora tienen muchísimos menos problemas legales de los que tenían hace 10, 20, 30, 40 años. Las mujeres ya no están en la misma situación legal en las que estaban hace años, que eran como dependientes de sus padres o dependientes de los maridos. Es decir, las sociedades, en ciertas cosas, la libertad también avanza. No se trata de ser apocalípticos y decir, todo va mal, todo va fatal y todo está empeorando. Entonces, explicaciones. ¿Por qué el mensaje liberal no cala o por qué la sociedad no es libre si la libertad es tan buena? Posibilidades. A mí se me ocurren 3, me dais más luego si queréis. Que los comunicadores de la libertad somos muy malos. María Blanco dice que somos muy aburridos. No sé si es que nos quiere y nos está diciendo tú y tú, sois muy aburridos. O que no sabemos vender la cosa, que no tenemos armas de marketing y que deberíamos contarlo de otra manera. Yo digo, oye, esto es una posibilidad, yo no lo niego. Pero, joder, qué raro, ¿no? Que todos los liberales, todos sean aburridos, todos sean malos comunicadores, todos dicen, no, habrá alguno que vaya mejorando, ¿no? Es decir, eso puede ser un factor, pero no creo que sea el principal. Otro es que el mensaje liberal sea muy complicado y que a la gente se lo dices y no lo entiende, ¿no? Mucha gente no sabe economía. Yo hace 20, 25 años sabía poquísima economía, hace 25 nada, pero ni definirla. Entonces le empiezas a contar cosas y me suena chino, todo esto que dices, si no me interesa, entonces no. Y que van muy en contra, digamos, de las ideas dominantes o establecidas, entonces a la gente le cuesta. También la psicología evolucionista explica por qué tenemos una serie de instintos atávicos, tribales, primitivos, que nos llevan a identificarnos con el grupo y a tener una serie de sesgos que van en contra del mercado y en contra de relaciones con extraños, en contra de relaciones con gente que no es de tu grupo, y cómo tendemos a limitar la libertad en ese sentido. Vale. Eso también puede ser un factor. Pero yo soy, no sé si llamarlo más pesimista, a mí me parece que yo soy más realista en el sentido de que veo la parte negra de la naturaleza humana y no me molesta hablar de ella porque me parece fascinante conocerla. Y sé que mucha gente igual se siente incómoda, pero el lado negro, el lado oscuro de la naturaleza humana es todo eso. Somos capaces de lo mejor, somos capaces de sacrificarnos por cosas. Las madres por sus hijos, por ejemplo, son capaces de un altruismo brutal, pero por sus hijos, no tanto por sus sobrinos y mucho menos por los hijos de la vecina. Hay altruismos siempre selectivos. Somos capaces de cosas muy buenas. En el mercado somos capaces de beneficiarnos mutuamente, de generar valor, pero también somos capaces de cosas malas, somos capaces de dañar, de engañar, de mentir, de ser hipócritas. Incluso hay una ciencia moderna de la hipocresía como algo natural en el ser humano. Es inevitable cierto grado de hipocresía, porque somos hipersociales y estamos constantemente relacionándonos con otros. Entonces tenemos una especie de gestor en la cabeza de las relaciones públicas. Entonces no se trata de decirles a los otros la verdad para informarles, sino de defender nuestra reputación y de quedar bien. Entonces hay ciertos temas que no enseñamos, ciertos temas de los que no se hablan, cosas que ocultamos. 2 palabras que a mí me encantan, porque me pregunto, ojalá algún día alguien haga un estudio empírico, hasta qué punto hay escaqueo y picaresca en la sociedad y sobre todo en la sociedad española. El Lazarillo de Tormes es monumento a la picaresca. Dices, ¿esto es solo España? ¿O es España más? ¿Y Latinoamérica también porque lo heredó de nosotros? ¿O en otros países hay también muchísimo escaqueo y muchísima picaresca? El tema del escaqueo siempre se habla del pobre trabajador explotado y el jefe ahí mandándole. Y dices, oye, ¿por qué no contamos toda la historia? ¿Es que los trabajadores no sabotean las operaciones? ¿Es que no se escaquean? ¿Es que no intentan escurrir el bulto? Claro que lo intentan. Y es normal, es pura racionalidad económica y luego el que ha estado en muchos trabajos, luego os contaré un poco de mi experiencia personal, lo ve. Las trampas, el parasitismo, la extorsión, el sabotaje, son cosas que existen. Ahora los pilotos de Air Europa ya han anunciado huelga. ¿Para cuándo? Para los primeros días de agosto. Claro, el momento en que pueden hacer más daño. Los controladores aéreos, mis antiguos compañeros, ya están diciendo que no son suficientes, que podría haber problemas. Eso es que se están planteando hacer una huelga o llamando la atención para que el gobierno les dé algo. El servicio de plataforma, que es el control como de tierra, ya lo hizo y consiguieron lo que querían. Esto, desgraciadamente, es... Yo es que lo veo constantemente y siempre digo, pero qué morro tiene la gente. Y sin embargo, ves, es que funciona. Tal y como está todo montado, el que no llora no mama y el que no se hace la víctima y no exige... Entonces, la palabra clave en el lenguaje hoy día político, desde que la sacó Enrique de Diego, por cierto, no alguien que es muy poco conocido, pero luego la popularizaron los podemitas, es la casta. Pero mi idea es que no solo hay casta, lo que hay es muchas castas, muchos grupos organizados, grupos de presión, grupos de interés,
que se benefician de que en este sistema no haya libertad. Entonces, ellos quieren libertad para sí mismos, pero no quieren dársela a los demás. Entonces, voy a repasar una lista negra. Y si que hay alguno que está dentro de la lista, pues si quieres salir y pedir perdón y reconocerlo y tal, pues vale. Y si no, pues calladitos, no sé. Los políticos y sus amigos son la casta estándar. La banca. La banca no es que el negocio de la banca sea malo, en otro momento discutimos lo del 100% y la reserva fraccionaria, sino por cómo está protegida, oligopolizada, rescatada, en vez de hacer bail-ins, que se coman los acreedores el problema, se hace bailouts, se les refinancia, todo. Y en general la gran empresa cerca del poder. A mí lo que me fastidia de estas grandes empresas es no saber cómo de productivas son y cómo no, porque dices, bueno, Endesa, ¿me está tratando bien o no me está tratando bien? Iberdrola, no lo sabes, dices, no sabes cuántos favores recibe del poder o no, no hay competencia real, no sabes. También las regulaciones les pueden hacer daño, entonces nunca sabes qué les dan, qué les quitan. Sindicatos y organizaciones empresariales. Los sindicatos hoy día a mí son de la gente que más rabia me da, porque igual siempre están con el victimismo del currela, del trabajador, y siempre los derechos que han ganado tras años de lucha social, y siempre te ponen el ejemplo de hace 100 años, 150 años, cómo estaban explotados, y Charles Dickens, los niños trabajadores y tal, cómo gracias a ellos solo trabajamos 35 horas a la semana. El otro día Carmena dijo que los funcionarios en Madrid iban a trabajar 35 horas. A mí me pareció excesivo. O sea, si consigue que trabajen 30... Siempre tenemos que trabajar menos horas. Lo divertido de la racionalidad económica, lo bueno de estudiar economía, que yo de joven odiaba y me parecía una gilipollez, porque yo era de ciencias, física, astrofísica y tal, es cómo entiendes el mundo. Dices, una gente racional intenta conseguir lo máximo posible dando lo mínimo posible. Entonces todo el mundo, a mí págame más, oblígame a trabajar menos y en las mejores condiciones posibles. Luego, siempre que leáis declaraciones de alguien, y esto lo insistiré en esta vez, pensad, ¿este qué quiere? Y les extraña muchísimo a la gente cuando se enfrenta con algunos liberales que nos importan tanto las ideas que somos suicidas. Y dices, yo es que no quiero que me des nada, no quiero que me subvenciones, yo solo quiero que me reconozcas que hay un problema y que liberalices esto, que legalices, y ni siquiera me voy a beneficiar yo. Yo quiero que le bajen los impuestos a todo el mundo, no solo a mí. Las organizaciones empresariales, desgraciadamente, son igual de nocivas que los sindicatos, porque al final lo que quieren es apaños. A mí, subvencióname o regúlame esto a favor. Funcionarios y burócratas. ¿Hay algún funcionario burócrata en la sala? No quiero virar para estar sesgado y tal, ¿no? Veo aquí algunos funcionarios muy venerables. El funcionario, ¿cómo te vende la burra? Y algunos que aspiran a funcionarios. Había un chaval jovencito que yo le miraba cada vez que hablaba. No, yo es que tengo vocación de servicio público. Y el caso es que se lo cree. O sea, se lo cree. Es ese autoengaño, si me conocéis sabéis que es un tema que me encanta, dices, ¿es eso de verdad? ¿O es ese sueldo seguro, ese puesto del que no te pueden echar, el no tener que tratar con clientes, el que los jefes no te presionen demasiado? ¿Es eso lo que quieres? Y los burócratas es eso. Las burocracias, ¿para qué existen? Para justificarse a sí mismas. Los problemas, las burocracias, ¿por qué nunca resuelven los problemas? Porque si lo resolvieran, se tendrían que disolver. Esta burocracia queda disuelta porque hemos resuelto el problema de las drogas, o el problema de la pobreza, o el problema de lo que sea. Ya esta burocracia no hace falta. A ver, Ignasi, que me he cargado esto. ¿Qué tienen en común todos estos sectores? Pregunta, Oligopolio. No, ningún... eso sí, pero no. A ver, registradores, notarios, farmacia y taxi. Todos demasiado caros. Todos demasiado caros. ¿Caros? La oferta está restringida. Oferta restringida legal. Cupos. Lo que se llama numerus clausus, ¿no? En latín. Hay un determinado número de registradores, notarios, de farmacias y taxis. Y todos te dicen que es por tu bien, que es por garantizarte todo, que si no la calidad no podría funcionar igual. La farmacia, preguntas, no os importa luego al final por el rollo de grabar y no estar... La farmacia siempre, el lobby de la farmacia, que les molesta mucho que le llamemos farmacia, no sé si se puede decir, siempre dicen, no, nosotros hemos hecho encuestas para ver si este sistema funciona, y el público está contentísimo. Ellos hacen una encuesta que se felicitan a sí mismos. ¿Por qué creéis que el traspaso de una farmacia vale cientos de miles de euros? Porque esos son los ingresos extraordinarios que van a obtener por no tener competencia. Y fijaos que aquí ni siquiera pediríamos que liberalicen los precios, simplemente decir,
oiga, que hay un montón de farmacéuticos en paro, al menos ese botín, digamos, repártanlo entre más, que parece más justo, y que cada cual abra una farmacia donde quiera. El taxi. Los pobres Uber les está dando de lleno y les acabará matando, pero ellos han pagado tanto, han podido pagar igual decenas o cientos de miles de euros por una licencia, y muchos de los taxistas son gente humildes que ahora financieramente se van a hundir, pero igual les dices, ajá, esto es como el esclavista que pagó por el esclavo y ahora le exigen que libere al esclavo. Yo pagué por el esclavo. Sí, pero es algo totalmente ilegítimo. Yo pagué por una licencia que me protegía de la competencia. ¿Y qué? ¿Qué quieres? ¿Que te felicitemos? ¿O encima que te compensemos? Lo siento mucho, sé que esto te va a doler, pero los registradores y los notarios, no sé si sabéis que el presidente del gobierno entra en una de esas categorías, ¿no? Y además, algunos periodistas han investigado que su situación no es del todo clara como registrador y tal, que debería haber cedido o renunciado a la plaza o irse de excedencia, pero que tiene un apaño ahí raro. Notarios, hay incluso notarios medio liberales, hasta que les tocas el tema de las notarías. Y les preguntas, ¿y vuestro sector? ¿Por qué no se liberalizan? Yo entiendo que haga falta un examen para requisitos y tal, pero ¿por qué tiene que haber un número? Y entonces se apartan de ti. Eso pasa mucho cuando te acercas al PP o a otros sitios, se supone que son liberales, y hay algún que otro notario y uy, estos liberales son muy radicales. Estos tres sectores, ¿qué tienen en común? Control aéreo, estibadores portuarios y pilotos de avión y tripulaciones. ¿Por qué? ¿Tienen mucho poder? ¿Por qué? No solo eso. Prestan un servicio esencial que si se para, causa un daño brutal. Están asociados a una inversión en capital brutal, en aeropuertos, en aviones, en puertos. Luego también veremos en trenes y otras cosas. Entonces, si de repente ese factor complementario dice, yo me niego a trabajar, me pongo de huelga, o no solo de huelga legal declarada, como van a hacer los de Europa, sino como se suelen hacer las huelgas, de forma ilegal tramposa, huelgas de celo, se llama el trabajar a reglamento, el escaquearse, el sabotear las operaciones sin que se vea. Una vez aprendí algo muy importante, lo dijo José Ignacio en una charla que tuvimos, que dije, joder, qué importante es eso que ha dicho. Los especialistas en un sector no solo saben cómo se hacen las cosas, también saben cómo no se hacen, también saben cómo se sabotean, cómo se fastidian sin que se note o sin que tú puedas demostrarlo, o sin que cante demasiado. Entonces, siempre que estéis en un sector que no conocéis, preguntaos, ¿este tío de qué se está aprovechando? Esa información asimétrica, pero en este sentido de una manera maliciosa. ¿Este tío cómo nos está fastidiando? Siempre que leáis declaraciones de esta gente de nuestras condiciones de trabajo son horribles y igual, solo estamos trabajando por el bien común y la empresa nos esclaviza, probablemente os están mintiendo y os la están colando por algún otro lado. Los estibadores portuarios es un tema que se sabe menos, pero igual ganan bastantes decenas de miles de euros por un trabajo que es básicamente mover una grúa, que es casi todo automático, y Bruselas ya le ha dado a España un aviso de que tiene que liberalizar el sector. Pero no puede, está en la misma Secretaría de Estado que los controladores, y son un sector básicamente intocable, muy difíciles de sustituir, más fáciles los estibadores que los controladores aéreos. Bueno, yo fui durante 15 años controlador aéreo, y es que lo he visto todo, o sea, sé cómo se hacen las trampas, y sé cuando tienes 2.400 tíos en contra, pues tratas de oponerte y ves que no sirve de nada, pues dices, ante un juez todo lo que cuente yo no va a valer nada, porque todos los demás van a contar exactamente lo contrario, como un grupo bien cohesionado. Y los pilotos y tripulantes se notaba mucho más su poder en la medida en que antes no había competencia, había aerolíneas, digamos, nacionales. Ahora con Ryanair y todas estas, y EasyJet, pues tienen menos poder, pero siguen pudiendo hacer daño. Transporte, limpieza urbana, correos, bomberos. Pues todos estos sectores también pueden hacer daño. En el caso de Málaga, que fue donde di la charla, los basureros, los recogedores de basura se habían puesto en huelga y los malagueños estaban hasta las narices de ellos, los odiaban. Pero es que salió en las noticias algo alucinante, y es que pueden dejar en herencia su puesto cuando se van. O sea, algo totalmente medieval, gremial, como para que mi hijo herede el puesto de trabajo. Cosas rarísimas. Pongo los bomberos como ejemplo de quién se atreve a atacar a un bombero. ¡Ey! ¿Qué nos acaba? ¿Quién se atreve a atacar a un bombero? Se supone que los bomberos son héroes. Héroes que se sacrifican, ¿no? Dicen, vale, pero entonces ¿por qué no sois voluntarios? Es decir, si sois héroes y tal, ¿por qué no sois lo que era el servicio de bomberos hace 100 años?
150 o 200 años, que eran voluntarios. Si te empiezan a decir, oh, la tecnificación, la coordinación, hay sitios donde siguen siendo voluntarios y hay sitios donde el servicio se presta de forma privada. Luego, de nuevo, es el lado oscuro. Es gente que trabaja 6 días al mes, 7 días al mes. La mejor manera de comprobar si un trabajo es un chollo es ver cuánta gente se quiere salir, nadie, y cuánta gente quiere entrar. Tortas, hay colas. Entonces pregúntate, porque ahí o pagan mucho o trabajan poco o les exigen. Subvención, subvención, subvención. Esto es todo lo que es este sector. Agricultura, ganadería, pesca, minería, industria, cultura, cine, televisión pública. La minería, igual, qué dura es la mina, ¿verdad? El carbón, tan negro, la contaminación. Trabajan como mucho 20 años. Si empiezan a los 25, más o menos, aproximadamente, a los 45 se jubilan. Los sueldos me han contado que están como entre 4.000 y 5.000 euros o tirando para arriba. Y cuando vas ahí a hacer turismo, a mí me encanta, porque Asturias me encanta, León, toda la montaña, es alucinante la cantidad de dinero que les han metido. Los polideportivos que tienen, las bibliotecas, las carreteras que les han metido. Quieren más, quieren más, quieren más. La Unión Europea todos los años, este es el último, y no sé, siempre consiguen prolongar, prolongar, prolongar. Luego la idea de victimismo, dar pena, y a mí que me den. ONGs, hablaba ayer con Teresa, que las ONGs, lo que decimos, las ONGs, el problema es la N, eso de no gubernamentales, muchas viven enchufadas a los presupuestos. Muchísimas fundaciones que no son el Instituto Juan de Mariana, ¿de qué dependen? De que les den a alguien algo del presupuesto. Y las iglesias, y la Iglesia Católica, con perdón, Carlos, presupuesto, presupuesto, presupuesto. A mí enchúfame dinero, que yo todo lo hago por el bien común y esas cosas. Estado del bienestar. Lo más gordo del pastel, cuando conoces las cantidades de dinero, es todo esto. Enseñanza, sanidad y pensiones. Los pensionistas son nuestros padres, son nuestros abuelos, pero van a quebrar el sistema. ¿No nos quieren tanto? Haced un último sacrificio por nosotros, habría que decirles. Renunciad un poquito a vuestra pensión. No os preocupéis, que nosotros ya os echaremos una manita, pero resolvednos el problema mostrando que sois buena gente. A ver si lo hacen. Cuando acusan al PP, el nombre del PP está clarísimo, es Partido Pensionista. Aznar perdió las elecciones del 93, se dice que porque mencionó el tema de las pensiones y entonces la gente temió que las iba a privatizar. En el 96 no sacó el tema, aprendió la elección y la ganó. Ahora el mensaje del miedo y quién les vota, todo eso de que son los ancianos, en parte probablemente es verdad. A mí no me toques esto, que yo vivo muy bien. De nuevo, el mensaje un poco egoísta. Enseñanza y sanidad, la marea, nunca me acuerdo cuál es cuál, la marea blanca y la marea verde. Los recortes, trabajamos por el bien común. Yo, cada vez que les veo, digo, perdón, pero esto es una panda de hipócritas. Y además organizados en grupo, que lo único que quieren o lo principal que quieren es defender sus puestos de trabajo. Entonces, podemos discutir el tema del anarcocapitalismo y minarquismo todas las veces que queráis, es muy divertido, pero medidas de choque de ahora como cheque escolar, y a toda la gente que os diga esto, cheque escolar, cheque sanitario. Que todo lo que nos gastamos ahora, nos gastemos lo mismo, pero que a cada familia o cada persona se le dé un cheque y que se lo gasten lo que quieran en el sector privado, en sanidad y en educación. Ya verás cómo ese tema les aterra. Es como Drácula y los ajos o la luz, porque saben perfectamente que entonces se tendrían que poner a trabajar y a ser competitivos, y eso es lo que no quieren. Justicia y policía del ejército. Y dices, bueno, esto ya es el núcleo del Estado. ¿Esta gente puede estar en contra de la libertad? Pues claro. Son funcionarios todos. Y el problema es, cuando se corrompen, estos son los más peligrosos. Noticias que salen estos días. La policía de Palma metía denuncias a locales, a bares, para hundirlos económicamente y luego comprarlos y quedarse con ellos. Y cosas así, cuando ves la cantidad de casos que hay de corruptelas policiales. Luego yo cosas que me pregunto es, ¿cuánta gente entrará a trabajar en esta comisaría esta noche y cuántos estarán realmente trabajando o no? Y eso, ¿quién controla a la policía? ¿Quién vigila al vigilante? ¿Cómo sabemos que lo están haciendo bien? Los ejércitos, ¿cómo sabemos que se están realmente ganando sus sueldos si no tenemos una guerra para ver lo eficientes que son? La justicia es trivialmente privatizable. Es trivial. No tiene por qué haber, esto os lo voy a decir esta tarde, pero ya os lo añado, no tiene por qué haber un juez que sea el mismo juez para todo el mundo. Cada juicio requiere un juez imparcial, pero ese juez puede ser totalmente diferente siempre y ser elegido previamente por las partes. Luego la gente, cuando estos liberales radicales que quieren privatizar la justicia, el tema del arbitraje es posible, eficiente y no es nada raro. Bueno, la charla acababa diciendo,
hay esperanza y también hay luz. Hay gente que estamos luchando por esto y a mí todos los que, digamos, roban, mangonean, se escaquean, parasitan, a mí lo que me joroba es el daño que hacen a la cajera de Carrefour, que esa está controlada y esa no se puede escapar. A los teleoperadores de cantidad de servicios que aunque te molesten, sabes que tienen su productividad ahí muy medida y que les pagan quizá poco y mal. Es decir, a cantidad de trabajadores que no se pueden escaquear y que no pueden parasitar a otros, ¿no? Y el mensaje acababa simplemente con autores que ya conocéis, ¿eh? Los típicamente austriacos y más gente Chicago o escuela de la elección pública, ¿eh? Autores que merecen la pena leer. Y los de aquí alguno presente, Pedro Suárez, Carlos Rodríguez Brown, Jesús Huerta de Soto y Juan Ramón Rayo. Y nosotros mismos. Venga, y ahora debatimos un poco, a ver si os gusta o qué me contáis. Buenas, Paco. Bueno, la primera... Hablar algo que atrás no se Sí. oye. Vamos a hablar algo porque en esta sala, si no, gritar. No, bueno, la primera pregunta es si a Samuelson le obligaron a devolver el premio. No. No, vale. La segunda pregunta era, ¿qué papel crees que en cuanto a los contratos, en una sociedad anarcocapitalista se suele repetir mucho que aparte de la seguridad privada, adscrita voluntariamente y los pactos, tiene una gran importancia la reputación y que antes la tenía, pues en cuanto, por ejemplo, a los títulos médicos, los jueces... ¿Y cómo crees que esa reputación tendría un papel importante en la sociedad? ¿Cómo era más difícil de controlar antes? Porque la sociedad era muy amplia y los métodos de comunicación eran escasos, pero como ahora, por ejemplo, con las redes sociales y el Internet es mucho más fácil de difuminar ese concepto. Ese tema, Borja, es interesantísimo, el tema de la reputación. Uno de los problemas... Yo os he dicho que el socialismo es imposible, pero esa es una simplificación. El socialismo es hiperdifícil y en teoría de sistemas se dice no escala, no es escalable. Es decir, tú puedes dirigir de forma socialista un monasterio, o una familia, o una empresa. Si os dais cuenta, una empresa es un órgano en el que las cosas te vienen dichas desde arriba. No hay precios internos en una empresa. Hay un cálculo económico a posteriori, pero muchos de los mecanismos del mercado dentro de una empresa no existen. Luego, el socialismo es un tema de escala. Entonces, en una tribu pequeña, o en una familia donde todo el mundo se conoce, sabes de qué va la gente y tal, pero en la sociedad extensa, cómo esa reputación, que es esencial para conseguir la confianza y para conseguir que las sociedades funcionen bien. De hecho, hay un estudio muy bueno, lo sacó Ronald Bailey en Reason, en un sitio que dice, ¿dónde está el capital de las naciones? ¿Es capital físico? ¿Es capital intelectual? Y dices, hay gente que calcula que eso al final sale el 20, el 30% como mucho, que el resto todo es capital social e institucional, en el sentido de lo bien organizada que está la sociedad y las relaciones de confianza que hay entre sus miembros. Entonces es un tema fascinante y difícil, no es un tema trivial. Fijaos lo que ha pasado con Ausbank, estos que eran tramposos que se ponían a meter miedo a los bancos y a estafarles. Se supone que eran una especie de asociación de consumidores que vigilaban a la banca. Pero claro, si la gente se lo cree y en realidad no son esos, pues el daño que pueden hacer a la reputación de otros de forma falsa. Entonces, con Internet y las reputaciones de Internet y las recomendaciones de Internet hay que tener mucho cuidado, porque yo siempre digo lo mismo. Esto puede ser verdad y puede ser mentira. Es decir, puedes tener a los enemigos de este comerciante entrando ahí a ponerle a parir. Luego, ¿cómo controlas que las cosas son...? Pues va a ser de las cosas más fascinantes de ver cómo empresarialmente se va resolviendo, cómo se garantiza la reputación, cómo no. Paco, yo quería hacerte unas preguntas. A ver. Una cosa que se te ha olvidado, los estancos, que es una cosa que me gusta mucho. Tienes razón, los estancos y los libreros. Que el precio del libro regulado. Y otra cosa, ¿no crees que el miedo a la libertad es el miedo a la incertidumbre? Y otra cosa, la pobreza, ¿no crees que esas medidas de pobreza son muy arbitrarias y en cada país es totalmente diferente? ¿Eso de la pobreza en sí es arbitrario? El tema de la incertidumbre es interesantísimo. El problema es que es perfectamente solucionable por el mercado. Oiga, ¿a usted le afecta la incertidumbre? Contrate un seguro. O invierta en cosas muy seguras. O desarrolle un capital humano muy resistente en el sentido de que no se especialice en aquellas cosas que sea muy difícil encontrar trabajo. Es decir, que el tema de la incertidumbre existe
Pero si te quieres garantizar cosas, garantízatelas con otros de forma voluntaria. Y en esto Martín muchos años nos ha explicado los temas de las hermandades profesionales o las relaciones de empatía que muchos grupos, pues por profesión o por procedencia étnica o por procedencia de un pueblo, se agrupan por el tema de la incertidumbre para asegurarse. Pero el mercado proporciona seguridad, el mercado no proporciona inseguridad. Proporciona inseguridad si te quieres meter en los ámbitos más especulativos y asumir demasiados riesgos, pero es la única manera de obtener grandes beneficios. Y el otro tema que me has dicho era... ¿perdón? La pobreza. Exacto, vamos a ver. Lo hablaba ayer también con Teresa, con las ONGs, ella misma reconoce, y ha estado trabajando con ellas, que las ONGs exageran todo eso porque es lo que vende para ellas. Es decir, si quieres recibir ayuda, tienes que insistir en que tu problema es enorme. Y las medidas de pobreza, cuando son relativas, dices, bueno, el 60% del salario medio, de los ingresos medios, dices, bueno, pues eso es una pobreza relativa a esa sociedad. Pero la pobreza que normalmente le importa más a la gente es la de que se está muriendo de hambre, y eso todos los estudios econométricos dicen que se está mejorando muchísimo, y eso los que sois más de economía y econometría lo sabéis, aquello del dólar y los $2 y la cantidad de gente que ha salido de la pobreza en China y en India y cosas así. Buenas. Yo quería preguntarle por un apartado concreto de la libertad donde quizá el principio de no agresión está más difuso, que es la libertad de expresión, donde quizá hay quien dice, bueno, un insulto ya te estás metiendo conmigo, ¿no? O incluso pitar un himno por falta de respeto, podríamos hablar hasta de amenazas. ¿Dónde pondría usted el límite a esa libertad, si es que pone alguno? ¿Usted quién es? ¿Dónde pones tú? ¿Cómo te llamas? A ver si nos... Oye, yo os sugeriría que os presentéis cada vez que habléis y así nos vamos conociendo. Javier, ese tema es interesantísimo y no tiene una solución fácil. Yo siempre he sido más favorable a... Se trata de reducir el poder de usar la fuerza y de hacer que el castigo, que la respuesta sea proporcional al daño y que tenga algo que ver. Entonces, si tú me golpeas, yo tengo derecho a golpearte en mi defensa. Si tú me insultas, ¿yo a qué tengo derecho? A insultarte en mi defensa. Es decir, luchemos contra palabras con palabras. Y de nuevo con reputación, con boicoteos. Oigan, fíjense este tío cómo trata a los demás, como dicen. O que sepa la gente que este tío me está injuriando y que lo que está diciendo es mentira. Pero de nuevo es complicadísimo y de nuevo en el mundo de las redes sociales. Eso no tiene solución fácil. Pero también daos cuenta de una cosa. El daño que pueden hacer las palabras puede ser mucho más grande que el daño que pueden hacer los golpes. El daño que puede hacer perder la reputación a un profesional, o no solo la reputación, o el daño que insultar a alguien que es muy sensible y se ve afectado, puede ser más grande que simplemente golpearle, darle unas patadas o robarle algo. Luego, ese tema es apasionante para seguir discutiéndolo y seguir pensándolo. Yo suelo decir, quedémonos en usar la violencia lo mínimo posible y estos insultos o mentiras, difamaciones, intentemos resolverlas de otra manera que no metiendo a la gente a la cárcel, que no multándolos, sino de nuevo con palabras y desarrollando estrategias de gestión de la reputación, pues lo mejor es posible. Vale, yo, Gloria, quería hacer dos preguntas. Una, ¿piensas que incluso con libertad económica los pobres seguirán siendo pobres debido a su mentalidad? Que no, al final no les va a poder ayudar a progresar. A mí cuando me piden que haga juicios sobre gente que no conozco y así, pues no me atrevo a decirte algo. Es posible que haya gente que debido a su carácter psicológico difícilmente cambiable porque sea muy innato genético o a sus circunstancias personales les cueste muchísimo salir de la pobreza. Él lo llama la trampa de la pobreza, cuando ya te has acostumbrado a esa dependencia o cuando eres alcohólico, eres drogadicto, esa gente tiene mala salida de esa situación de pobreza. Pero el pobre mayoritario yo creo que no es así. El pobre mayoritario lo es porque está oprimido, porque no encuentra oportunidades y porque lo que quiere es que alguien le ofrezca oportunidades de alfabetizarse, de adquirir un capital individual profesional y que esa gente, la inmensa mayoría, va a salir de ahí. Y luego, creo que el socialismo funciona, o bueno, se vende bien, mejor dicho, una de las razones porque juegan con los sentimientos. Hablan mucho del corazón, por ejemplo, Podemos del pueblo. Por ejemplo, también buscan necesidades e incluso las crean, incluso también luchas sociales.
y también juegan con la seguridad de si tú no estás con nosotros, ¿quién te va a cuidar? Con el liberalismo, por ejemplo, te vas a ver perdido en la jungla. Totalmente de acuerdo, no sé mucho que añadir. Lo único es eso, cuando la gente dice, pero de nuevo, cuando un socialista os plantea eso, dices, vale, pero de las palabras a los hechos, porque todo esto que me estás diciendo realmente lo practicas, apadrinas a un pobre o eres empresario y contratas a gente que necesita un trabajo y les pagas sueldos más altos para qué tal, y luego, ¿por qué me acusas a mí como liberal de egoísta? Yo no te estoy diciendo que esté prohibido ayudar a los demás, yo no te estoy diciendo que esté mal ayudar a los demás, yo te estoy diciendo que es muy feo que me obligues y que es muy peligroso, porque entonces estás abriendo una puerta a obligarme a hacer un montón de cosas en contra de mi libertad, tú te estás poniendo encima mío. Paco, aquí. Tengo un amigo progresista que me dijo que te preguntara esto. No te quiere. Pero tú planteabas en el tema de la pobreza, por ejemplo, esa solución, pero también has planteado de que la persona es un agente racional. Entonces, siendo un agente racional, tendería a ser polizón, usuario gratuito, free rider, digamos, del esfuerzo de los demás. Es decir, que los demás aporten y yo poder evitarlo en la medida de lo posible. Es por eso, precisamente, que hemos creado, por acuerdo propio, esta figura del Leviatán, ya Hobbes lo dijo, para que nos pegue con el látigo y nos evite ser free rider, porque si no, ese tipo de soluciones no podrían funcionar. Es por eso que necesitamos al Estado, por cómo somos y para que nos discipline. Qué discurso tan bonito. Ese es el discurso estándar de, claro, pero si somos malos, ¿quién va a formar parte del Estado? Malos. Luego, ¿qué quieres? ¿Darle mucho poder a los malos? Y si además no somos igualmente, uniformemente malos, sino que algunos son peores, ¿quiénes creeréis que estarán más cerca del poder del Estado? ¿Los mejores o los peores? Probablemente los peores, los que tengan menos escrúpulos. Para llegar muy alto en la política hay que mentir constantemente. Hay que negar verdades o no hablar de ellas constantemente. Hay que clavar puñaladas constantemente. Hay que aliarse de forma estratégica, maquiavélica con otras constantemente. Es verdad que somos malos, es verdad que hay muchas trampas, pero crear ese organismo centralizado no te va a resolver el problema. Probablemente te lo agrave. Y yo, por respeto a los pobres del mundo, esos que viven de verdad en el límite, esos no creo que se estén beneficiando de nada de otros parasitando a otros. Esos viven realmente en el margen. Paco, hoy no estoy muy en contra de lo que dijiste. ¿Qué? Que hoy no estoy muy en contra, hoy no es una crítica. Pero me interesó una cosa que dijiste antes. Hablabas de notarios y de cosas así, ¿no? De que cuando les tocaba le afectaba. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo creo que el liberalismo, mucha gente, a ver, y tú que sabes más de estas cosas que yo, de psicología evolutiva y estas cosas así. Yo creo que no es que no lo quiera entender, es que es difícil de comprender. Es contraintuitivo. Yo te pongo un ejemplo. Tenía una alumna que protestaba, es un caso hace años, ¿no? Cabrón, hijo de puta, tal. No me lo decía a mí, estaba diciendo, ¿qué le pasa, señorita? Le dije yo, tal, ¿qué le pasa, señorita? Es que mi novio me dejó, mi novio es un cabrón que me dejó por otra, que era mejor que yo. No sé si me explico, ¿no? Que dijo que era mejor que yo, me cambió por otra. Pero yo a esa señorita ya la conocía, ya me había presentado 3 novios antes. Dijo, usted señorita, cuando usted no le convenía a un novio también lo dejaba y lo abandonaba. Pero me dijo ella, no es lo mismo. Pero que esto me dicen, ¿cómo que no es lo mismo? Pero digo, una persona que no entiende eso, que no es lo mismo, no puede entender que ella, si el patrón la despide, es un cabrón, pero si ella despide al patrón es por su interés, por su bien, etc. Por tanto, te digo, pero como eso lo veo mucho. No es solo en ámbito económico, lo veo, pues te puse el ejemplo de la vida privada, no lo ve en su vida privada, y si no lo ve en la vida privada difícilmente lo va a trasladar al ámbito económico, pero eso lo veo que una buena parte de la población le pasa eso. Entonces digo, ¿hasta qué punto crees tú que es algo psicológico? Sí, vamos a ver, digamos, simplificando mucho, dividamos la psicología en capacidades cognitivas y todo el ámbito de afectos, emociones, preferencias, valoraciones e intereses. Yo lo que insisto es que el mensaje liberal es suficientemente sencillo como para, si tienes una mínima voluntad, lo entiendes.
Yo aprendí economía relativamente rápido. Hay cosas que reconoces que todavía, oye, esto todavía no lo entiendo, no sé cómo lo medís o no sé qué significa este concepto, no pasa nada, pero lo esencial se entiende. Pero los intereses de la gente son tan fuertes y la gente es tan partidaria de sí mismo y de sus propios intereses que hará todo lo que haga falta para engañar a los demás y autoengañarse. Entonces, querrá decir no es lo mismo cuando lo que quiere decir es que ahora me afecta a mí, es que ahora el que pierdo soy yo. Entonces, como me duele a mí, lo tengo que expresar de otra manera. No puedo ser imparcial porque soy yo. Y además te lo está transmitiendo a ti, que se supone que eres su amigo. ¿Qué espera esa persona? Que le dé la razón. De esto os voy a contar un poco más cosas esta tarde. Cómo el lenguaje es para dorarnos la píldora unos a otros y decirnos somos amigos. Entonces, el que de repente le dice al otro las verdades, oye, que eres un cabrón, que eres un tramposo, que no sé qué, pero no eres mi amigo. Sí, pero lo que te estoy diciendo es verdad o no. Yo he sido profesor muchos años, daba clases particulares a mi hermano, a mis primos, a otra gente, y siempre me preguntaba, no es posible que no lo entiendan. Pero bueno, eran cosas de matemáticas y de física, entonces siempre digo, bueno, eso sí que es posible que no lo entiendan. Pero hay otras cosas que dependen de que no quieres entenderlas, porque te perjudicaría entenderlas. Yo hay un curso que doy a la gente, no sé si a Borja os se lo dije, a vosotros digo, las cosas que os voy a contar, hasta cierto punto me siento responsable de deciros, una vez os las cuente ya no las sabéis, ya no podéis decir que no las sabéis. Entonces, no podéis, lo que en inglés se llama plausible deniability. Yo de esto no sabía, yo es que esto no lo entiendo, yo es que esto no. Entonces, cuando le hablas a la gente tanto de esto de las trampas y el autoengaño, ya no puedes decir, no, es que esto yo no lo hago, sino que lo empiezas a ver. Entonces, desgraciadamente, creo que los intereses son fuertes y de nuevo es economía, la gente defiende sus intereses, el que no defendiera sus intereses simplemente prosperaría menos. Entonces, yo creo que lo que debemos hacer o lo que podemos hacer es intentar denunciar esto de la forma más amable, generosa posible, pero luego ya firme en la medida que la gente no lo reconozca y quiera hacer trampas. Rafa, yo veo que uno de los principales problemas que nos enfrentamos los liberales, aparte de la manipulación que ha hecho la izquierda de los conceptos, por ejemplo, democracia, libertad, etcétera, por ejemplo, cuando nos hablan de desigualdad, no sé por qué nosotros no contraatacamos diciendo desigualdad, no, diversidad. Por ejemplo, nosotros, sobre todo los jóvenes, llegó una época que todo el mundo tenía BlackBerry. Nosotros, ¿cómo intentábamos diferenciarnos? Cambiándole la funda. Luego salimos de la BlackBerry aparte de que se innovó porque no queríamos ser iguales a todo el mundo. Por otro lado, también veo un problema en que los liberales nos enfocamos en el final, pero no hablamos de la transición. Yo, material así accesible que haya tenido, el libro de Rayo de cómo pasar de una sociedad con mucho Estado a una sociedad libre, pero no tenemos mucho material en plan de la transición. Y por último, mi pregunta es cómo privatizar, porque yo eso no lo veo, el derecho público. Ya no tanto el derecho administrativo, porque el derecho administrativo te cargas el Estado, te cargas el derecho administrativo. El derecho internacional público realmente al final acabas con arbitraje porque el propio Estado lo podemos considerar un ente individual que compite uno con el otro. Pero el derecho penal yo no veo cómo se podría gestionar de una forma privada. El tema de la diversidad y la desigualdad es muy interesante, pero creo que son dos cosas distintas. La diversidad tiene más que ver con la tolerancia, es decir, dejar que la gente escoja el tipo de vida, el tipo de vestimenta, el tipo de religión o conducta que quiera. Y otra cosa es la desigualdad a la que se refieren ellos, que es de renta, riqueza, poder. Poder de elegir qué, que podrá ser más conforme o más diversos. Ellos van al tema de la desigualdad. Yo creo que el contraataque es mejor el que hemos hecho algunas veces, decir, oiga, ¿por qué a ustedes les preocupa tanto la desigualdad solo económica y no les interesa tanto la desigualdad de poder? Porque es verdad que lo de Podemos quizá no ganen mucho dinero y donen gran parte de su dinero al partido o Izquierda Unidas, pero el poder que tienen es enorme. Tienen un poder que no tengo yo y yo protesto contra ese poder político. ¿Por qué tienen ese poder de acceso a los medios y de persuasión y tal? El tema de las transiciones, chico, yo creo que cada cual estudia lo que puede. Es verdad que algunos a veces llegamos a ese debate final, minarquismo, anarcocapitalismo, el estado final, ¿cómo sería para defenderlo? Pero sí que estamos bien, la transición sí que estamos estudiando siempre, digo, cheque escolar, cheque sanitario, legalización de las drogas, reducción de los impuestos generalizados, reducción del ámbito del Estado. Y hay una cosa que has dicho que es muy importante.
y voy a insistir esta tarde, no todos los ámbitos son igualmente de fáciles privatizar. Luego empecemos por lo que es más fácil y lo que tiene más sentido. Por eso os digo yo, todo aquello que media un contrato de por medio es susceptible de ser arbitrado. Todo aquello que es directamente derecho penal o cosas así, o cosas de público, yo no soy jurista, o sea que no te puedo explicar, pues probablemente eso tengamos que ser más pacientes e ir más poco a poco. Sí, buenas, mi nombre es Manu y quiero hacer una aportación que creo que es interesante. Has hablado de 3 factores que normalmente los liberales pues tenemos ahí un problema a la hora de comunicar nuestras ideas. Creo que un factor fundamental que muchas veces también se nos escapa es que enfocamos erróneamente nuestro discurso. Por ejemplo, muchas veces atacamos al Estado y no nos damos cuenta que la gente adora al Estado. Entonces, yo lo que digo es, no ataquemos al Estado, ataquemos al político. Asociar el mal al político, que es algo más personalizable. Que la gente vea que, que tenga una referencia. Yo, por ejemplo, me guío mucho o me gusta mucho ver cómo lo hacen los de Podemos, ¿no? Pablo Iglesias coge y te dice, nosotros no decimos que esos son malos, decimos que si la banca está ahí, la democracia no es una democracia, es una dictadura de los bancos. Entonces, como que transforma ahí el lenguaje y tal. Y creo que deberíamos empezar a movernos un poco en esa dirección de cambiar un poco el enfoque. Pero a mí eso en parte me parece trampa, porque es una maniobra demagógica como de distracción de la atención o de enfocar. Es que ese es malo. Si pusiéramos a otro que es de los nuestros, el Estado funcionaría. Entonces, el liberal primero hace el análisis de, oiga, es que este sistema es muy sensible a fallos, y entonces usted no puede garantizar que el que ponga ahí sea un buen tecnócrata o una persona realmente preocupada por el bienestar general. No, pero es una forma de decir, ese te está metiendo la mano en el bolsillo. Sí, pero es verdad que eso a la gente le llega mucho, la corrupción y tal, pero luego dices, ¿por qué la gente masivamente ha votado al PP y no solo por las pensiones? Probablemente porque dice, aunque sabemos que son corruptos, porque no me creo que haya nadie que diga, no, el PP no es corrupto, dicen, me estás dando a elegir entre este y este otro. Y te voto a este porque es que el otro es aún peor. Es decir, me da igual que el otro me diga, no soy corrupto. Prefiero a estos corruptos que gestionan esto que a vosotros, que aunque no seáis corruptos, nos vais a dar un ostión de mucho cuidado. ¿Ya? Solo una cosa, nadie ha visto lo que faltaba. ¿Qué faltaba? ¿De qué tema no he hablado? De la bolsa. ¿Eh? Bueno, pero eso era para provocar. La bolsa, obviamente. A mí me parece que no has hablado de responsabilidad, que es la contrapartida de la libertad. Pero no, es que no quería entrar en cosas de ética. No, digo de qué ha faltado en las pegas a la libertad tan total, de los pobres, la desigualdad, todo esto. El exceso de libertad. No. Los bienes públicos. Es decir, cuando dices, ¿qué pegas hay de una sociedad tan libre? Cuando hablas solo de propiedad privada e individual, la gente te va a decir, ¿y los bienes públicos? ¿Y la defensa? ¿Las calles? ¿Las carreteras? ¿La policía? Entonces, no os ha faltado, sois todos unos ANCAP sin remedio, vamos. Muchas gracias.